Antes de dar inicio, les vamos a pedir que por favor revisen sus teléfonos para que estos estén en modo silencioso y no tengamos interrupciones durante las exposiciones de nuestros invitados. Tengan todos ustedes muy buenos días. La interculturalidad es hoy una temática que ha cobrado valor en múltiples esferas de nuestro país. En el contexto de la educación, se han movilizado políticas y prácticas que propician su desarrollo en torno a la lengua y cultura de nuestros pueblos originarios. Así, la generación de nuevo conocimiento y métodos de enseñanza pertinentes a estos en el ámbito de la matemática se configura como la necesidad de comprender y conectar los conocimientos ancestrales en el ámbito de la educación formal y que esto permita además mejorar y modelar las decisiones futuras dentro de la educación matemática intercultural. Convencidos de la importancia del desarrollo de esta área, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, en conjunto con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR, organizaron este coloquio titulado Educación Matemática Intercultural, el caso de la matemática mapuche, al que le damos a todos la más cordial de las bienvenidas. Saludamos en primer lugar al señor vicedecano de la Facultad de Educación UC, profesor Andrés Bernasconi. También a quienes participarán de nuestro panel y mesa de discusión, el señor Sergio Guitar, Programa de Educación Intercultural Bilingüe, PIB Mineduc. También al señor Henry Reina, representante de UNESCO en Chile, al señor Andrew Webb, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y a la señora Pilar Peña Rincón, de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Queremos también saludar de manera muy especial a los profesores, a los equipos directivos de establecimientos, investigadores y académicos de Santiago y regiones, quienes han hecho un alto en sus actividades diarias para acompañarnos y participar junto con nosotros y compartir sus puntos de vista en este relevante encuentro. A todos ustedes, muchas gracias por asistir. Para darnos un saludo de bienvenida esta mañana y enmarcar este coloquio en el trabajo de la Universidad Católica, saludamos al profesor Andrés Bernasconi, vicedecano de la Facultad de Educación UC. Muy buenos días, es especialmente grato para mí tener la oportunidad de inaugurar este coloquio con este marco de público. Muy bonito ver la sala llena de educadores que están interesados en el tema de la educación intercultural. Este coloquio de educación matemática intercultural, el caso de la matemática mapuche, ha sido organizado por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. Quiero agradecerle entonces a nuestros colegas del CEPE y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas por esta iniciativa, y en particular a los profesores Francisco Rojas y Anaí Wenchu, quienes van a exponer los resultados del trabajo de investigación que ellos vienen realizando ya hace un buen tiempo. Les traigo el saludo de la decana de la facultad, la profesora Lorena Medina. Ella tenía mucho interés en estar acá con ustedes hoy, pero como a veces suele pasar, justo también hoy día es el aniversario del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, y hay entonces un seminario grandote en Lo Barnechea sobre formación de profesores, y la decana está en estos momentos en esa actividad. Quisiera solamente con el afán de ponernos a todos en disposición para lo que viene, compartir con ustedes algunos elementos del contexto de lo que se va a presentar hoy. Este coloquio, por supuesto, aborda la educación intercultural y más específicamente la educación matemática intercultural. Como ustedes saben, en Chile la educación intercultural asociada a los pueblos originarios ha realizado un giro importante
en torno a la asignatura de lengua indígena, la cual incorpora elementos de la lengua y cultura de cada pueblo originario dentro de la malla curricular oficial. Ahora, si bien esto es un avance importante, una limitación que tiene este enfoque es que la asignatura se dicta según la matrícula indígena de cada establecimiento. Por lo tanto, hay entonces algún nivel de educación intercultural, por ejemplo, aymara, pero solo para establecimientos con alta concentración de estudiantes aymara. De esta forma, la educación intercultural se proyecta como un beneficio que aporta solo a los grupos minoritarios del país y sus territorios en que se encuentran mayoritariamente presentes. La educación matemática, en cambio, la educación matemática intercultural, no ha sido trabajada a nivel de currículum oficial y no tenemos por ahora una visión de ella tan potente como la que existe respecto de la lengua indígena. La educación matemática intercultural es incipiente en el país, lo cual significa que falta conocimiento matemático de los pueblos originarios, que es necesario levantarlo, y también es necesario, luego de hacer este levantamiento, proyectar actividades didácticas de aula que permitan consolidar una educación matemática intercultural nacional que se potencie con el conocimiento de los pueblos originarios. Este levantamiento de conocimiento matemático originario y su aprovechamiento didáctico es precisamente lo que ha trabajado la investigadora Anaí Huencho y el profesor Francisco Roja, y es lo que van a presentar ellos esta mañana. En esta investigación realizada se busca generar un modelo de enseñanza de la matemática que tenga pertinencia desde el punto de vista cultural para estudiantes mapuche del primer ciclo de educación general básica. La motivación de esta iniciativa reside en la constatación de los bajos niveles de aprendizaje de las matemáticas por parte de alumnos mapuche de educación básica en las escuelas de la región de la Araucanía. La indagación apunta a comprender los aspectos socioculturales de la enseñanza de las matemáticas y las formas de abordar este conocimiento por parte del pueblo mapuche. Este proceso decantó en una propuesta innovadora que vincula el conocimiento matemático mapuche y su proceso de enseñanza dentro de las formas didácticas afines al trabajo dentro de una sala de clase. Este estudio busca fomentar la enculturación en el ámbito de las matemáticas, no solo del docente que enseña la materia en contexto de aula, sino que también de los propios estudiantes mapuche que se han visto alejados del conocimiento propio, ya fuese por las condiciones del sistema escolar que impera en Chile o por sus propias familias, que ven desvalorizado su conocimiento y no fomentan su transmisión a las nuevas generaciones. La experiencia de base se desarrolló en 3 escuelas rurales en las comunas de Lautaro y Labranza, en la región de la Araucanía. El proyecto de intervención pedagógica se realizó en coautoría con el educador tradicional, el profesor de matemática del nivel y la investigadora en cada establecimiento. Y esto se basa en un trabajo etnográfico previo realizado en las mismas comunidades indígenas en las que está ubicada cada centro educacional. Esta investigación es ejemplo de lo que significa y conlleva enseñar las matemáticas de una perspectiva intercultural, valorando los conocimientos de los pueblos originarios e integrándolos con los de la escuela tradicional. De esta forma se puede desarrollar una enseñanza de la matemática de manera más integral, de tal modo que se recojan tanto los conocimientos de los pueblos originarios como el establecido por el Currículum Nacional del Ministerio de Educación. El sistema educativo, como sabemos, en Chile se relaciona con las comunidades indígenas a través de los aprendizajes esperados prescritos en el Currículum Nacional, como es el caso para todos los demás estudiantes. Como ha observado el profesor Francisco Rojas, quien ha colaborado, como he dicho, con este proyecto, al revisar las bases del programa intercultural bilingüe del Mineduc,
lo que uno ve es que se usa la cultura mapuche para trasladarla y acomodarla a la cultura escolar. Es decir, se busca encajar sus conocimientos en la escuela que sigue la tradición escolar de Occidente. Como consecuencia de esto, explica la profesora Huencho, las comunidades pertenecientes a pueblos originarios tienen escasas posibilidades de decidir sobre los conocimientos y formas de enseñanza que son relevantes para su cultura y que pueden ser desarrollados con pertinencia dentro del contexto de la educación formal que reciben sus propios niños. Los estudios que van a servir de base a este coloquio apuntan a analizar dicha estructura y apuestan por incluir ambos tipos de conocimiento de manera simultánea y válida en la enseñanza de las matemáticas. Como ustedes saben y aparece en el programa, tendremos luego de la presentación de los profesores Francisco Rojas y Anaí Huencho una mesa de discusión con destacados invitados a quienes quiero saludar. El señor Sergio Guitart, del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, el señor Henry Rena, de la Oficina de la UNESCO en Santiago, el profesor Andrew Webb, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y la profesora Pilar Peña Rincón, de nuestra Facultad de Educación UC. Desafortunadamente, luego de esta inauguración tengo que ir a otra inauguración, de manera que no me voy a poder quedar aprovechando de escuchar el seminario junto con ustedes, pero estoy seguro que van a tener una mañana muy provechosa. Una vez más les agradezco su apoyo a esta iniciativa con su presencia y los saludo muy cordialmente en nombre de la Facultad de Educación. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras de bienvenida y este contexto que ha realizado nuestro vicedecano de la Facultad de Educación, profesor Andrés Bernasconi, y por supuesto, ya como él lo ha adelantado, lo excusamos para que pueda participar de la siguiente actividad que tiene programada. Queremos comentarles que esta actividad se extenderá hasta aproximadamente las 12 horas y que constará con un bloque, como ya se mencionaba, de exposiciones y una mesa de discusión. Al finalizar estas intervenciones de los panelistas, habrá un espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas e inquietudes, las que desde ya pueden ir anotando en el programa y en la hoja que se les proporcionó al momento de llegar. Al término de la jornada también tendremos un café para poder compartir impresiones y, por supuesto, conversación respecto de los temas tratados esta mañana. Vamos a dar comienzo, como corresponde, a nuestro primer bloque de exposición. Vamos a invitar a pasar adelante al doctor Francisco Rojas, académico de la Facultad de Educación y Didáctica de la Matemática, y a la profesora Anaí Huencho, estudiante doctoral de la Facultad de Educación e investigadora doctoral del Centro Seguir, quienes presentarán las bases de una educación matemática sociocultural y su implementación en el contexto de la matemática mapuche. A ambos les damos la bienvenida a lo que es este coloquio. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Una sala como esta llena no es fácil de lograr, así que les agradecemos el interés en nombre de Anaí y de todo el equipo que ha estado trabajando en este tema. Lo que voy a presentarles ahora simplemente es una posibilidad de abrir un tema. No pretendo dar cátedra sobre la literatura especializada ni la última investigación, simplemente dar algunos ejemplos y alguna perspectiva de cómo una educación matemática sociocultural puede ser la base para una educación matemática intercultural, y que en la sala de clases vivamos experiencias educativas en torno a la matemática más profundas y más potentes, y además más pertinentes para cada uno de los niños y niñas de Chile. En ese sentido, lo primero que les quiero comentar es cómo, y yo creo que vamos a estar relativamente de acuerdo, ha ido evolucionando un poco la idea de lo que ocurre y de lo que debería ocurrir quizás dentro de un aula de matemática. A mis estudiantes en la universidad siempre les pregunto, si tú vas a un aula y abres la puerta de cualquiera, ¿qué esperas ver dentro de ella? ¿Qué esperas ver que ocurra? Eso es lo que queremos poner hoy día de manifiesto. ¿Qué debería ocurrir en un aula cuando se está trabajando matemáticas?
Sin duda, todos partimos pensando la matemática fuera del individuo, donde el aula simplemente es un contexto y un espacio físico donde se da ese aprendizaje. Y entendemos entonces que las matemáticas en ese contexto se aprenden por confrontación individual de la persona al contenido matemático y producto de un desequilibrio cognitivo entre lo que se expone, el aprendizaje previo y las nuevas experiencias. Sin embargo, vemos que desde una perspectiva más bien socioconstructivista, es decir, donde la interacción entre el yo y los otros, entre cada uno de los estudiantes y los demás, produce un aprendizaje. Ahí entonces estamos viendo que las matemáticas se aprenden por interacción social con el otro, en términos de una comprensión de unos conceptos que sin embargo son externos a la persona, que se imponen curricularmente o por una tradición de la enseñanza. Nosotros, si bien creemos que lo que debería ocurrir en el aula es una interacción social para producir aprendizaje, queremos ir más allá de esa idea y queremos poner el foco del trabajo de aula escolar en la participación de los estudiantes en un discurso, en una forma de conocer, de participar, en una forma de ser, y ese discurso que es matemático, escolar, un discurso donde se negocian significados. Por tanto, en ese contexto, si es que creemos que las aulas deberían crear ese tipo de experiencias, las matemáticas se aprenderían en procesos, como digo, de negociación de significados, en procesos dialógicos de discurso, donde no hay una relación de poder verticalizante, sino efectivamente lo que el niño sabe, o dicho de otra manera, los errores que un niño podría cometer no son una ausencia de conocimiento, sino son un conocimiento que para las nuevas experiencias hay que adaptarlo. Y ese significado que va dando el estudiante se va negociando en la interacción dialógica sobre tareas matemáticas que son potentes y que hoy día, como Anaí mostrará más adelante, son pertinentes a una cultura, que en este caso es la cultura mapuche. En ese sentido, y con esta diapositiva solo mostrar una pequeña evolución de lo que creemos que debería pasar en aula, nos planteamos entonces desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje matemático, del quehacer matemático de aula. En una perspectiva sociocultural, la matemática la concebimos como una práctica social. Las matemáticas no es algo que está externo en la persona, sino es algo que hacemos, que los niños son capaces de hacer, de ejecutar, con una determinada norma de trabajo matemático, y no solamente enfocada como un procedimiento de cálculo o simplemente un algoritmo que se ha de aprender. Va más allá de la técnica. La matemática, en la perspectiva sociocultural, va más allá de una técnica. Por lo tanto, también la matemática es un producto, y es un producto cultural. Cada pueblo, cada grupo cultural, cada grupo social crea unas matemáticas específicas para las necesidades que tienen en el entorno. Y es por eso que la matemática la entendemos como matematización, el proceso de hacer algo matemático. La realidad en sí misma es compleja, no es ni matemática ni científica, es compleja. Y lo que hacemos y lo que queremos hacer en una perspectiva sociocultural es poder trabajarla, esa realidad, buscar su parte matemática, ser capaces de modelar. Tanto así que hoy día en nuestras bases curriculares, como ustedes bien saben, el modelar es una de las habilidades que el currículum ha propuesto para ser trabajada con los estudiantes y de la cual tenemos que hacernos cargo. Desde ese punto de vista, ¿cómo hemos llegado a esta perspectiva sociocultural en el transcurso de la historia de la educación matemática? Primero tenemos que diferenciar la matemática y su naturaleza de la perspectiva didáctico-matemática con la cual se enseña. La matemática parte desde una idea estática, donde el otro ejecuta unos procedimientos, donde hay una lógica deductiva detrás de todo lo que se hace,
y transita hacia una lógica dinámica, donde la matemática tiene que ver con procesos de matematización, donde el hacer matemáticas es parte de lo que se supone que la disciplina en sí realiza, y desde las perspectivas didáctico-matemáticas nos trasladamos desde un enfoque transmisivo, donde el otro es un receptor pasivo del conocimiento de quien enseña, hacia un modelo constructivista donde el estudiante tiene un protagonismo respecto del hacer. El estudiante no es protagonista en el aula de matemáticas simplemente porque sea importante y el actor fundamental de la educación escolar. Eso lo puede hacer, pero tener a un profesor hablando los 90 minutos. El estudiante es protagonista cuando es capaz de matematizar los problemas que se están realizando, cuando es capaz de hacer matemáticas, explicar, justificar y argumentar las razones que tiene para dar una determinada respuesta en función de los conceptos, propiedades matemáticas que están usando. Esto es lo que uno podría llamar unos cuadrantes sobre los distintos enfoques, tanto de la matemática y su naturaleza, como de la perspectiva de enseñanza de la matemática. Y la perspectiva sociocultural entonces está radicada en este lado, en el lado derecho de estos cuadrantes, tanto desde una perspectiva matemática dinámica como un paradigma didáctico matemático constructivista. Este tipo de situaciones serían las que mis estudiantes podrían o deberíamos poder ver en el aula. Hay restricciones que las vamos a discutir en la mesa de discusión, hay condiciones, hay perspectivas, hay creencias muy internas que se pueden llegar a modificar con la práctica, hay restricciones en el sistema, seguramente. Pero una cosa son las restricciones que el sistema les puede imponer y otra cosa es lo deseable y lo mejor para nuestros estudiantes, las mejores oportunidades de aprendizaje posibles. En este recorrido que estoy tratando de hacer para llegar a una educación matemática intercultural, uno de los hitos más importantes, creo yo, y creemos en el equipo, que ocurre al entender la matemática desde las culturas, es el trabajo de Bishop sobre enculturación matemática, ¿sí? Es decir, hacer que la matemática sea parte de la cultura del que está estudiando en la escuela y también de otros grupos socioculturales. En esta idea, enseñar matemáticas destaca una forma de hacer, ¿sí? En cambio, educar matemáticamente implica una forma de conocer. Lo que hace Bishop con esta frase es decir, necesitamos ir más allá de la enseñanza de la matemática y necesitamos educar matemáticamente a nuestros ciudadanos, ¿sí? Muchos de acá seguramente tuvimos educación cívica, ¿no? O algo de eso conocimos, hoy día repuesta por fin, ¿no? Educación cívica, ¿qué quiere decir? Educar a los estudiantes en todas las competencias cívicas que requiere para su participación política como ciudadano. ¿Por qué no podemos tener esa misma imagen de la matemática? ¿O solo la matemática está en el colegio para la PCU? ¿O el CIMS? Educar matemáticamente significa una forma de ver el mundo, tratar de lograr competencias matemáticas que me permitan modelizar ese mundo y explicarme, generar una autoexplicación sobre por qué y cómo ocurren los fenómenos sociales, ¿sí? Los más cercanos a mi contexto cotidiano, los más lejanos, incluso algunos fenómenos científicos que podría el estudiante matematizar. Por tanto, la educación matemática para nosotros va más allá de la didáctica de la matemática, porque permite una forma de conocer y no solo una forma de hacer o de enseñar matemáticas. Otro punto interesante que plantea Bishop en este tema de la enculturación matemática son las matemáticas con M mayúscula y con M minúscula, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las matemáticas con M mayúscula son esa disciplina internacionalizada, estable, resultado del desarrollo de distintos ires y venires de las culturas y los grupos que la trabajan, ¿sí? La matemática académica, la matemática pura. Sin embargo, hay otra matemática
aquella que Bishop denota con M minúscula, las matemáticas, las que se hacen, las matemáticas que son el conocimiento que surge a partir de las necesidades que tiene un grupo sociocultural. Por eso es importante la educación matemática, porque son las formas que el grupo sociocultural tiene para conocer su contexto. Nosotros hacemos matemáticas con M minúscula cada día, ¿sí? Las matemáticas están presentes en todas partes. Típica frase que usamos con nuestros estudiantes cuando nos preguntan ¿y para qué aprendemos esto? ¿Sí? Pero ¿están presentes en sus prácticas? ¿Cómo las podemos relevar? ¿Cuáles son sus prácticas sociales de los estudiantes donde la matemática efectivamente existe? La matemática con M minúscula, la que te permite explicar esos procesos. No la matemática con M mayúscula. No sé si el teorema de Euclides que se ve en séptimo básico estará o no en su vida cotidiana. Quizás sí. Pero hay otras matemáticas, procesos de análisis de condiciones, estrategia de resolución de problemas, respuestas posibles, reinterpretaciones de resultados en los contextos, pensamiento crítico, que están en esas prácticas sociales. Bishop, además, y este quizás es el gran aporte desde el que partimos todos aquellos que trabajamos en esta área, define y a través de su investigación define 6 actividades matemáticas cross-culturales. En sus investigaciones en Papúa Nueva Guinea, él fue capaz de contrastar, a través de muchos estudios, que todas las culturas, que no quiere decir todos los países, todas las culturas realizan actividades matemáticas. Es una creencia profunda de él, y él es capaz de detectar 6 actividades matemáticas cross-culturales. Todas las culturas cuentan de distintas formas, pero todas requieren de cuantificaciones. En Papúa Nueva Guinea usaban el cuerpo en sistemas de 2, 5 y 10, con diferentes partes del cuerpo para señalar las cantidades. No había un registro escrito. Otras culturas tenían registro escrito. Los chinos, por ejemplo, tenían 2 tipos de registro, uno verbal y uno escrito, en donde uno, el 0, aparecía y el otro no tenía sentido. Y habían otros registros que ustedes, me imagino, conocen. En el caso mapuche, lo que vamos a presentar hoy es un tipo de registro numérico para la contabilización y cuantificación de las cantidades. La medición es una característica esencial de la matematización de las culturas. Todas ellas, todos los grupos sociales y culturales miden, porque han de comprender y conmensurar su entorno. Y además, la ciencia mide constantemente. Mientras mayor precisión haya en una medición, más fiable será el resultado. Y eso ha impulsado la ciencia a desarrollar técnicas y métodos de medición cada vez más precisos e incluso cada vez más complejos. Y otras, como localizar, ser capaz de tener georreferencias en el entorno y explicar cómo el entorno se construye, diseñar, ser capaz de generar planes de desarrollo, jugar, estrategias de juego, no solamente por lo lúdico que puede significar esto en la escuela, sino por las estrategias de resolución de problemas para ganar. Nadie quiere jugar para perder. Todos queremos jugar para ganar esa partida. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuáles son las movidas, los juegos que yo debo realizar para poder anticiparme al otro? Y eso es una actividad matemática fundamental. Y explicar hoy día viene a ser una cuestión importantísima, siempre lo ha sido en matemáticas, pero lo vinculo nuevamente con las bases curriculares, donde otra de las habilidades que aparece es argumentar y comunicar. Argumentar y ser capaz de, en la explicación, ir más allá de lo descriptivo y dar argumentos, es decir, usar propiedades y refutadores que permitan convencer al otro de que esa explicación es fiable y factible. Desde ese punto de vista, la enculturación matemática nos llama a pensar en una educación matemática desde los grupos socioculturales. Al mismo tiempo, otro de los autores que plantean una visión importantísima en este sentido es D'Ambrosio, cuando crea, a mediados de los 80, el término etnomatemática.
¿Sí? Una palabra un poco rara cada vez que la decimos. ¿Etno qué? Etnomatemática. Que no es necesariamente la matemática de los pueblos. La etnomatemática se dedica al estudio de las prácticas matemáticas de distintos grupos socioculturales. Es decir, como veíamos en la diapositiva anterior, cada grupo necesita para su desarrollo explicarse matemáticamente, lingüísticamente, científicamente, socialmente, pero además matemáticamente su entorno. Y ese estudio de esas prácticas sociales que son matemáticas es lo que la matemática estudia a un nivel muy, muy general. Esta etnomatemática ha ido pasando por distintas etapas como disciplina que nos pone un marco, un paraguas general para todos los estudios disciplinares en este ámbito. Primero, el primer periodo de esta disciplina nos permite entender y evidenciar factores sociales, históricos, culturales, lingüísticos que influyen en la educación matemática, en esta forma de conocer, ¿sí? Pero no necesariamente parte o empieza a desarrollarse desde la lógica de influir en la escuela o en las estrategias didácticas que yo pueda hacer. Yo quiero saber cómo los albañiles matematizan y cómo son capaces de determinar si ese ángulo es un ángulo recto entre una pared y otra, ¿sí? Cuando los albañiles construyen una escuadra con 3 palos de madera, no necesitan un transportador para saber que eso es recto. Porque saben que un palo de 3, de 4 y de 5 va a dar un ángulo recto, ¿sí? Y no tienen idea que eso se llama teorema de Pitágoras y tampoco lo necesitan. Ellos necesitan matematizar según sus necesidades. En la escuela, nuestra misión es complejizar esas necesidades para que haya también distintos tipos de conocimiento matemático. Y ahí es donde viene un segundo periodo de la etnomatemática donde se profundiza el estudio de los aspectos epistemológicos y políticos de la etnomatemática. Cómo lo que aprendimos de los grupos socioculturales, sean étnicos o sean laborales o de otro tipo, permiten poner en tela de juicio y en cuestionamiento cómo se aprende y enseña matemáticas en la escuela, cómo esos conocimientos pueden ser o no incorporados y cuáles son las relaciones de poder que impiden o favorecen esa incorporación. Y por último, en lo que estamos hoy día, es investigar sobre distintas formas de matematizar, así como incorporar prácticas de conocimientos y estos conocimientos a proyectos educativos, ¿sí? Un poco tal como está desarrollando Anaí. Pilar también nos podrá comentar de eso en la mesa de discusión. Y tiene la idea o el objetivo de poder saber, bueno, sabemos algunas matemáticas de ciertos grupos socioculturales, vamos a discutir cómo eso se puede incorporar y finalmente cuáles son las formas de esa incorporación, ¿sí? ¿Qué pertinencia tienen? ¿Qué riqueza tienen esas maneras de incorporar y matematizar de los pueblos? La etnomatemática, a grandes rasgos, como he ido diciendo, tiene 2 vertientes en este sentido. Por una parte, las matemáticas y las formas de matematizar de los grupos culturales, pueblos originarios en distintas partes del mundo, y que más se lo voy a dejar a Anaí para que lo pueda trabajar en la siguiente exposición, pero también de distintos grupos socioculturales. Y otro de los trabajos importantes que nos hablan de esta última parte de la etnomatemática fue el trabajo de Teresina Núñez, Carra era en su momento, cuando fue a estudiar cuáles eran las competencias matemáticas que tenían los estudiantes, los niños en general, en contextos sociales y en contextos escolares. El artículo y el libro más famoso y que da un puntapié inicial a toda una línea de trabajo se llamaba En la vida 10, en la escuela 0, y ahora les vamos a comentar por qué. ¿Qué hizo Teresina Núñez en este estudio? ¿Qué es lo que planteó en su momento? Observó los contextos de ferias, la feria que vamos nosotros a comprar nuestros alimentos, y esos mismos niños en contextos escolares. Ellos fueron a comprar, eran observadores, participantes de la acción, fueron a
a ser clientes de estos niños y fueron identificando las operaciones que estos niños hacían. Y esas mismas operaciones aritméticas, de dar vuelto, de calcular un total, fueron las que les presentaron en lápiz y papel semanas después. Cada niño hacía operaciones distintas porque vendían distintas cosas, entonces según el niño iban cambiando las operaciones. Pero para el mismo niño eran las mismas operaciones aritméticas. Fíjense el diálogo que aparece aquí. El niño es M. ¿Cuánto cuesta un coco? 35. Quiero 10 cocos. ¿Cuánto es por los 10 cocos? 3 son 105, más 3 son 210. Faltan 4. Es 315, 350. ¿Sí? 350. Al menos estas 7 operaciones están detrás de ese razonamiento aritmético. Sin embargo, en la escuela, ¿qué les decimos a los estudiantes cuando multiplican 35 por 10? ¿Cómo lo tienen que resolver? ¿Haciendo qué? Un 0, ¿no? Póngale un 0 y está listo. Agreguen un 0, que ya ahí hay un lío, porque resulta que ellos entienden el 0 como una ausencia de cantidad. Entonces, si le agrego un 0, estoy agregando nada, pero resulta que se multiplica 10 veces cuando le agrego nada. Bueno, aparte de eso, como paréntesis, nosotros en la escuela intencionamos una forma carente de significado, porque no explicamos qué significa ponerle un 0 a la derecha, sino que agreguen un 0. ¿Sí? Y si lo explicamos, la explicación queda en algún momento de la clase, pero la técnica es lo que va a revivir cada vez que tenga que hacer el cálculo y no el razonamiento. Sin embargo, este niño, en su contexto cotidiano, porque trabaja con su papá o en la familia, trabajan ahí en la feria, es capaz al menos de hacer estas 7 razonamientos aritméticos, los 7 razonamientos aritméticos para obtener el total. Entonces vieron que estaban coartando las posibilidades de aprendizaje. Cuando en este examen informal, que era el examen en la feria, el porcentaje de éxito de los estudiantes respecto del cálculo, algunos se equivocaban en el total o calculaban mal un subtotal, fue del 98% en total, de todos los niños, de todos los cálculos. ¿Sí? Cuando esto fue a hacerse con lápiz y papel, las mismas operaciones aritméticas, es decir, multiplica 35 por 10 o suma 35 más 35 más 35, el porcentaje de éxito bajó a menos del 40%. Cuando había un contexto de problema verbal, Juanito tiene, pago tanto, ¿cuánto tengo? Muy simple, problema verbal, el porcentaje subió alrededor del 70%. Pero lo que quiero destacar es, ahora entenderás por qué en la vida 10 y en la escuela 0. Teresina parte de la idea del fracaso escolar de los estudiantes. Y esa es su motivación para ver por qué fracasan. Y ella termina diciendo que en realidad no es el fracaso escolar de los estudiantes, es el fracaso de la escuela. La escuela como contexto para aprender matemáticas no ha sido capaz, en ese contexto y en ese momento, de absorber las prácticas matemáticas de esos niños para poder darle sentido al razonamiento matemático que la escuela tiene por misión desarrollar. Entonces, desde la etnomatemática como estudio de las prácticas matemáticas sociales y desde la relación que tienen esas prácticas con la escuela, hoy en día nos vemos enfrentados a 3 desafíos, a 3 grandes desafíos que son los que Anaí va a también desarrollar. Por una parte, que el rescate de los conocimientos sea con los pueblos, en el caso o los grupos socioculturales, no desde los grupos socioculturales o de los pueblos.
Una de las cosas que ocurre en la investigación con pueblos originarios es precisamente que uno va como espectador, recoge la información, se la lleva y publica su artículo o escribe su libro. Y el pueblo, muy bien, muchas gracias. Es importantísimo la pertinencia con que se realiza el trabajo de levantamiento de los conocimientos matemáticos o de esas prácticas matemáticas de cada uno de los grupos socioculturales. En segundo lugar, que esos elementos matemáticos culturales sean trabajados para producir herramientas idóneas para el aula. En el caso que va a mostrar ahí, los niños, hay alta concentración de niños mapuche en esas escuelas, en esas aulas, y cómo uno trabaja conjuntamente con profesores, con la gente del pueblo, incluso con los mismos niños, para producir, con educadores tradicionales, para producir trabajos didácticos de aula que sean idóneos y que permitan plasmar ese conocimiento matemático, esa práctica matemática levantada con los pueblos. Y por último, un tema sobre la validación de esas aplicaciones y el aprendizaje que se produce allí. ¿Cómo evaluamos este conocimiento desde el contexto aula? ¿Aprendieron más, menos, mejor, peor? ¿Y cómo evaluamos este conocimiento adquirido desde el grupo social, en función del grupo social? ¿Ha generado algún proceso identitario el trabajo con esos elementos culturales rescatados con los pueblos y trabajados para aplicarlos en aula? No puede folclorizarse el trabajo matemático intercultural. No es solamente que los niños adquieren identidad, sino que también debe producir mejor aprendizaje matemático, mejor razonamiento matemático. Pero al revés, tampoco es verdadero ni justo. No basta con aprender mejor matemáticas. Debe producir procesos de identificación con ese grupo social, con la cultura en este caso, ese trabajo etnomatemático en la escuela. La etnomatemática ya no está solamente preocupada de identificar ese conocimiento, sino trabajarlo en la escuela, trabajarlo en aula para mejores procesos de aprendizaje e identificación. Muchas gracias.